Hola. Puntaje máximo, siempre dispuesto a apoyarte para que alcances el mejor puntaje en las pruebas Saber 11, te presenta en esta oportunidad el tema. Identificación y análisis de distractores en preguntas estandarizadas tipo ICFES. En las preguntas tipo ICFES es común encontrar algunos términos que pueden crear confusión al momento de responder, conocidos como distractores. Los distractores son palabras, conectores e información usados por el ICFES para medir el nivel de comprensión lectora y medir los niveles de atención durante la lectura. Los distractores pueden encontrarse en el enunciado y también en las opciones de respuesta. Entre los distractores más utilizados en las preguntas de la prueba Saber 11 encontramos negación, doble negación, opuestos a la idea central, y argumento irrelevante. Distractor, negación. Distractor, negación. Se presenta en aquellas preguntas en las que se solicita por la opción de respuesta que no es correcta, en lugar de solicitar la respuesta que sí lo es. Analicemos el siguiente ejemplo de pregunta que presenta el distractor, negación. Como argumento a favor del vegetarianismo, una persona afirma que consumir carne es nocivo para los humanos, porque el animal del cual se obtiene esta, sufre en el proceso, y esto produce energías negativas que se transmiten al consumidor y perjudican su salud. Otra persona, igualmente a favor del vegetarianismo, sostiene que el consumo de productos de origen animal es un acto amoral, en la medida en que resulta del abuso e insensibilidad del ser humano ante los demás seres vivos. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre la relación entre las opiniones presentadas no es correcta? A. Son similares, porque ambas van en contra del consumo de carne. B. Son complementarias, porque ambas promueven el vegetarianismo cuando argumentan la obligación de proteger a los animales. C. Son diferentes, porque la primera aboga por la salud del ser humano y la segunda, por el bienestar de los animales. D. Son disímiles, porque la primera se centra en cómo el animal afecta al ser humano y la segunda, en cómo el ser humano afecta al animal. En las preguntas con el distractor negación, donde se nos solicita la respuesta que no es correcta, la estrategia a seguir es señalar primero las opciones de respuesta que sí son correctas. De igual manera se hace necesario determinar la idea principal del texto, que en este caso es, dos personas que consideran que el vegetarianismo es la mejor opción, aunque una de las personas lo argumenta a favor de la salud del ser humano y la otra a favor de la protección de los animales. Iniciemos. La opción A nos indica que las opiniones de ambas personas van en contra del consumo de carne, lo cual está de acuerdo con la idea principal del texto. Por este motivo es una opción correcta. Y debe ser descartada. Pues buscamos la que no es correcta. La opción C afirma que son opiniones diferentes, porque una se preocupa por el ser humano y la otra por los animales, y esto es correcto, pues está de acuerdo con la idea principal, al ser una opción correcta, queda descartada. La opción D indica que son opiniones distintas, pues una se centra en cómo el animal afecta al humano y la otra en cómo el humano afecta al animal. Esto es correcto, pues aunque utiliza términos y expresiones distintas, realmente dice lo mismo que la idea principal. Al ser correcta, debe quedar descartada. La opción B. En esta opción, se nos dice que ambas ideas son complementarias, pues ambos argumentan lo mismo. Sin embargo, esto no es cierto, pues la opción B dice que ambas personas argumentan ser vegetarianos para proteger a los animales, y en realidad la idea principal del texto original lo que dice es que una de las personas escoge ser vegetariano, porque es lo mejor para cuidar la salud de los seres humanos y solo la otra persona es la que dice ser vegetariano para cuidar los animales. Debido a que esta respuesta está equivocada y no es correcta, es la opción que debemos elegir, pues es lo que se solicitó hacer en la pregunta problema. Distractor, doble negación. Distractor, doble negación. Este tipo de distractor se presenta cuando aparecen dos expresiones negativas en la pregunta problema. En este ejemplo, aparecen las expresiones no y excepto. Leamos la siguiente pregunta de ejemplo, para posteriormente realizar su análisis y respuesta.
Un estudiante se intoxicó con comida que compró a un vendedor ambulante a la salida del colegio. Por esto, el consejo directivo del colegio, con la ayuda de la policía, logró expulsar los vendedores ambulantes del sector. De las siguientes opciones de respuesta. No es un efecto de la expulsión de los vendedores, excepto A. El aumento de la inseguridad en las inmediaciones del colegio. B. El aumento de las intoxicaciones alimentarias de los estudiantes en el colegio. C. La disminución del apoyo de la comunidad al consejo directivo y a la policía. D. La disminución de los ingresos de las familias que dependían de esas ventas. Distractor, doble negación, analicemos y respondamos. Este tipo de distractor se presenta cuando la pregunta problema contiene dos expresiones negativas en la misma frase. En el ejemplo, la pregunta problema contiene un distractor del tipo doble negación al momento de usar las expresiones no es y excepto. No es y excepto. Una doble negación se convierte en afirmación. Así que la expresión negativa no es un efecto de la expulsión de los vendedores, excepto. Se debe transformar en la frase afirmativa. Es un efecto de la expulsión de los vendedores. La estrategia. El primer paso es tachar con el lápiz, en la frase, las palabras no y excepto. De esta manera el cerebro se concentrará en la expresión afirmativa. El segundo paso de la estrategia es, luego de saber claramente qué se nos pregunta, debemos determinar la idea principal del texto. La idea principal del texto en esta pregunta es el hecho en el cual se expulsa a un vendedor ambulante de las inmediaciones del colegio por haberse presentado una intoxicación. Tenga en cuenta los términos vendedor e intoxicación. Ahora veamos qué opciones de respuesta se alinean o coinciden con la idea principal. A. El aumento de la inseguridad en las inmediaciones del colegio. Incorrecta, porque no tiene relación el problema de intoxicación con la inseguridad que se menciona en esta opción. B. El aumento de las intoxicaciones alimentarias de los estudiantes en el colegio. El lema está en singular, es decir, se refieren a una sola intoxicación, en esta opción aparece en plural, es decir, se refiere a varias intoxicaciones que van en aumento, por lo tanto esta opción es incorrecta. C. La disminución del apoyo de la comunidad al consejo directivo y a la policía. Este es un hipotético, es decir, no podemos determinar que pueda disminuir el apoyo de la comunidad al consejo directivo y la policía, por tal motivo esta opción de respuesta es incorrecta, en las preguntas tipo ICFES se debe responder de acuerdo a la información con que se cuenta. D. La disminución de los ingresos de las familias que dependían de esas ventas. Esta opción se alinea con la idea principal, pues se refiere a la labor del vendedor, el cual, al no vender, no ganará dinero. No se trata de suponer en este caso, pues es un efecto directo sobre las ventas al ser expulsado de su lugar de trabajo. Por tal motivo esta es la opción correcta. Píldoras para un mejor saber. En los enunciados de las preguntas, se debe buscar la idea central y subrayarla. Las ideas secundarias o hipótesis secundarias, por lo general, no son la respuesta correcta. Si la opción de respuesta está incompleta, no es la respuesta correcta. La expresión también en una frase quiere decir que no es la idea central, y por lo tanto lo más probable es que no sea la respuesta correcta. Distractor, opuestos a la idea central. Distractor, opuestos a la idea central. Este tipo de distractor se presenta cuando las opciones de respuesta son opuestas a la idea central. Leamos la siguiente pregunta de ejemplo para posteriormente realizar su análisis. Responda la pregunta de acuerdo con la siguiente información. Siendo casi continuo durante la noche el flujo de tráfico, bloquear la carretera para retener un camión, como había sido la primera idea, supuso la caída de los asaltantes en su propia trampa, dado que tras ese camión otros camiones venían, portando refuerzos y socorro inmediato para el conductor en apuros. La solución del problema, efectivamente genial, así reconocido en voz baja por las propias autoridades policiales, consistió en que los asaltantes se dividieron en dos grupos, uno táctico,
otro estratégico, y en establecer 2 barreras en lugar de una, comenzando el grupo táctico por cortar la carretera inmediatamente después del paso de un camión que circulara, separado de los otros, y luego el grupo estratégico, unas centenas de metros más adelante, adecuadamente informado por una señal luminosa, con la misma rapidez montaba la segunda barrera, de modo que el vehículo condenado por el destino no tenía otro remedio que detenerse y dejarse robar. La expresión, así fue reconocido en voz baja por las propias autoridades policiales, alude a que a. Los policías son siempre discretos en sus investigaciones de robos. b. Los policías se burlaron de los métodos usados por los asaltantes. c. Los asaltantes demostraron su inexperiencia en este tipo de asaltos. De los policías admiraron a regañadientes a los asaltantes por el plan usado. Distractor, opuestos a la idea central, analicemos y respondamos. Este tipo de distractor se presenta cuando las opciones de respuesta son opuestas a la idea central. La idea central en esta pregunta es: en una acción delincuencial, unos ladrones diseñan una estrategia exitosa y se genera la frase efectivamente genial, así fue reconocido en voz baja por las propias autoridades policiales. Analicemos ahora las opciones de respuesta. A. Los policías son siempre discretos en sus investigaciones de robos. Aquí encontramos el sustantivo absoluto, siempre, tema que profundizamos en otro video. La palabra siempre es un sustantivo que al ser utilizado en las respuestas, las anula como una opción válida, dado que no es posible garantizar que los policías siempre son discretos. Por tal motivo es incorrecta. B. Los policías se burlaron de los métodos usados por los asaltantes. La expresión se burlaron es opuesta a la expresión reconocido que se encuentra en la idea central. Por lo tanto es incorrecta. C. Los asaltantes demostraron su inexperiencia en este tipo de asaltos. La expresión inexperiencia es opuesta a la idea central que usa la frase efectivamente genial fue reconocido, por lo cual es incorrecta. De los policías admiraron a regañadientes a los asaltantes por el plan usado. La palabra admiraron es un sinónimo de la palabra reconocido, que se encuentra en la idea central, lo cual alinea esta opción de respuesta con el texto de la idea principal, haciendo de ella la opción de respuesta correcta. Distractor, argumento irrelevante. Distractor, argumento irrelevante. Este distractor se presenta cuando el argumento en la opción de respuesta no se relaciona con el enunciado o el tema tratado, responde por algo no preguntado o información no contenida en la pregunta. Leamos la siguiente pregunta de ejemplo para posteriormente realizar su análisis. Responda la pregunta con la siguiente información. El miedo que te venden, lo pagamos nosotros. Con la fotografía acompañada por el texto, el autor pretende: a. Evidenciar cómo la delincuencia afecta directamente a la población clase media y alta. B. Rechazar de manera sistémica a una población de escasos recursos y denunciar los subsidios estatales que se dirigen a esta población. C. Denunciar cómo el miedo a la inseguridad es producto de ciertos estereotipos sociales que terminan por discriminar a jóvenes inocentes. D. Cuestionar la poca presencia policial para evitar la inseguridad, evidenciada en robos, atracos y delincuencia. Distractor, argumento irrelevante, analicemos y respondamos. En esta pregunta encontramos una gráfica donde aparece un adolescente con un ojo maltratado, ropa con pantalones rotos y unos audífonos. Acompañando la imagen hay 2 frases que dicen: el miedo que te venden, lo pagamos nosotros. Con base en esta información, analicemos las opciones de respuesta hasta seleccionar la correcta. A. Evidenciar cómo la delincuencia afecta a la población clase media y alta. Al leer el verbo evidenciar, se espera encontrar pruebas que soporten el argumento según el cual la delincuencia afecta a la población de clase alta, pero el gráfico y las frases no brindan información sobre esa afirmación, por lo cual esta opción de respuesta no es correcta, dado que se presenta un argumento irrelevante al afirmar algo que no tiene evidencias. B. Rechazar de manera sistemática a una población de escasos recursos y denunciar los subsidios estatales que se dan a esta población. Al igual que la opción anterior, al mencionar la expresión denunciar los subsidios estatales,
Se utiliza un argumento irrelevante, pues en el gráfico y las frases que conforman el enunciado, no se menciona nada relacionado con los subsidios estatales, por tal motivo, esta opción no es correcta. D. Cuestionar la poca presencia policial para evitar la inseguridad evidenciada en robos, atracos y delincuencia. En esta opción nuevamente se presenta un argumento irrelevante que notamos al momento de leer la frase, la poca presencia policial, frase que no encuentra soporte en el enunciado, pues ni gráfico ni frases aportan evidencia que permita afirmar lo dicho. El enunciado podría estar haciendo referencia a un adolescente en medio de la guerra o afectado por temas de raza o cultura, inclusive las frases no brindan información que permite asegurar que se trata de una situación que involucre la policía. Por tal motivo esta opción de respuesta es incorrecta. C. Denunciar cómo el miedo a la inseguridad es producto de ciertos estereotipos sociales que terminan por discriminar a jóvenes inocentes. En esta opción de respuesta, encontramos la palabra miedo, que se alinea con la primera frase que hay en el enunciado de la pregunta donde dice, el miedo que te venden. En segundo lugar, en la opción de respuesta, la expresión estereotipo social, que se refleja en la apariencia del adolescente, por su manera de vestir. Estos dos aportes enlazados con el enunciado permiten que esta opción sea la respuesta correcta. Puntaje máximo. Espera que este video haya sido de su agrado y pueda presentar la prueba Saber 11 con un mayor conocimiento de los distractores que se encuentran en esta importante evaluación. Le invitamos a ver varias veces el video y realizar pruebas con el material que tenga a su disposición. Hasta la próxima.